¿Sabías que la trata de personas es el tercer negocio ilegal que más plata mueve en el mundo? En este programa del Resaltador te contamos sobre esta problemática que se encuentra instalada en casi todos los países del mundo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de El Resaltador. Estamos muy contentos, yo especialmente por tenerlo a mi compañero Maximiliano Tagli. ¿Cómo estás? Sos mentiroso, Nacho. Del otro lado también Juan Maldonado, para hacer un programa que ha sido bastante complejo de elegir, ¿no? Antes de pasar a lo que va a ser esta temática, como siempre agradecerle a la gente de Cabañas La Añoranza por acompañarnos. Bueno, ahí se ven, ¿no? Para relajarse un rato, como decimos siempre, en Santa Rosa de Calamuchita, 2,5 hectáreas de parque, bueno, y el logo en pantalla para hacer reservas. Si te parece, Nacho, nos vamos metiendo un poco en tema. Así es, elegimos esta semana tocar el flagelo que vive nuestra sociedad con respecto a la trata sexual de personas puntualmente. Por ahí, bueno, los medios masivos de comunicación no es un tema central que lo tienen en agenda. Bueno, entonces dijimos, lo hagamos desde El Resaltador frente a la diversidad de casos que existen no solo en Córdoba capital, sino tanto en la provincia como en nuestro país. Bueno, le vamos a estar contando muchísimas cosas, cuáles son los números, qué pasa con respecto a nuestra ley provincial, ley nacional y qué hacen nuestros legisladores también. Sí, vos, Nacho, ahí decías que vive nuestra sociedad, pero que vive el mundo entero, ¿no? Estarán ahí en los informes de Juan Maldonado, pero hay que recordar el tercer negocio que más plata mueve en el mundo, obviamente ilegal. Y como vos también decías, cuando hablamos de trata, hay diversos tipos de trata, ¿no? Nosotros hicimos principal énfasis en la explotación sexual y, bueno, también tocamos un poco la explotación laboral. Es para dar un pequeño pantallazo, no elegimos un hecho común, un hecho concreto, sino que tratamos de hacerlo lo más abarcativo posible. No queremos dejar de lado la charla que se realizó el último miércoles, el pasado miércoles 10 de octubre, en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba, que fue realizado básicamente por la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, que tenía el fin de concientizar y exigir justicia por 4 desapariciones tanto de mujeres, niñas y adolescentes en localidades de Tras la Sierra. Sí, ¿no? Algo que pareciera ser frecuente. Yo escuchaba en estos días y también escuchaba en las entrevistadas que nosotros hemos tenido, bueno, a la gente, a mujeres, personas, no se los traga la tierra, es decir, en algún lado están, y bueno, se presume justamente que tanto el caso de Delia, como es el último que ha salido en estos días, como los demás por los que se reclaman, bueno, pueden haber caído en una red de trata, ¿no? Así es. Bueno, la idea es que lo pueda contar un poco mejor Juan con los informes. Tenemos muchas entrevistas, la verdad que hemos hecho un trabajo lo más completo posible desde nuestro lado. Así que si te parece, Maxi, es el momento de ver el primer informe con Juan Maldonado. En lo que respecta a trata de personas, Argentina fue pionera en el mundo cuando en el año 1913 creó la Ley Palacios, la número 9143, destinada a la lucha contra la prostitución infantil. Ya en 1936, nuestro país adhirió al modelo abolicionista con la Ley 12.331, que castigaba la promoción y la facilitación de la explotación sexual ajena por parte de terceros. La Ley 26.364, creada en el año 2008, sanciona y previene la trata de personas. La normativa considera este crimen como una grave violación de los derechos humanos. Entre los ejes fundamentales, la ley explica que las personas que sean víctimas de una red de trata no podrán ser juzgadas por los delitos que cometan bajo ese contexto de víctima.
y la identidad de las personas que hayan sido víctimas de este crimen serán protegidas. En el año 2012, la Ley 26.842 modificó la reglamentación anterior y estableció que el consentimiento es un factor irrelevante y que no se exime de responsabilidad al tratante. Ese mismo año, la provincia de Córdoba sancionó una ley con el objetivo de luchar contra la trata de personas y recuperar y contener a víctimas de la explotación sexual. Puntualmente, esta normativa prohíbe el funcionamiento, la promoción o la explotación de clubes nocturnos, cabarets o whiskerías en donde se faciliten actos de prostitución o donde se ofrezcan sexualmente a las personas. Hubo como fundamento una política de aumento de la criminalización, sobre todo de las mujeres en situación de prostitución. La ley de 2012 es una ley promulgada y sancionada bajo la gestión de la Sota, que lo que habilitaba era el cierre de las whiskerías y prostíbulos, que lo que hizo fue, según denuncian las compañeras de AMAR y otras organizaciones de mujeres en situación de prostitución que se han organizado en defensa de sus derechos y contra el hostigamiento policial, justamente las arroja a una mayor situación de clandestinidad y a estar expuestas aún más a la violencia policial y al chantaje de estas fuerzas policiales y obviamente a las golpizas y todo lo que ello significa. Entonces, esa política que lejos está de desmantelar las redes de trata, justamente porque funcionan con la complicidad policial, política y judicial de los gobiernos y las autoridades de turno, lo que hizo fue poner el foco en las mujeres en situación de prostitución y no donde realmente están los responsables de que estas redes existan. La ley en su momento se crea porque se entiende, ¿no? y por algo fue replicada también en el resto del país, porque se entendía que el Estado no podía seguir sosteniendo y legitimando espacios que eran el escenario de esa explotación, con independencia del ejercicio de la prostitución y de la discusión de esa libertad y del ejercicio, no sin entrar en ese debate. El ejercicio, ¿no?, de la prostitución, pero que no en todos los casos era voluntario, sino que muchas veces eran los espacios óptimos y diseñados para generar estas explotaciones, ¿no? Y eran los escenarios donde mayormente se desarrollaba esta situación de la trata de personas. Entonces, sin lugar a duda, la primera medida que tiene que tomar el Estado es sacar del espacio de la legitimidad a ese tipo de práctica. En la legislatura de Córdoba se han presentado diversos proyectos sobre la problemática de la trata de personas. Bueno, hemos presentado durante bastante tiempo pedidos de informe y requerimiento a los funcionarios públicos del área de trata y violencia contra las mujeres sobre datos y cifras de los resultados de las políticas públicas que rápidamente salen a publicitar por televisión cada vez que hay campaña electoral, pero mientras tanto las problemáticas profundas no se resuelven. En el caso de la trata de personas y en particular de la trata de mujeres para la explotación sexual, sin ir más lejos, después de años de aprobada una ley como la 10.060, que es la ley que fue una ley de la Sota en respuesta a las movilizaciones que hicimos las mujeres, este año, a principio de año, en abril, fines de abril, hubo una masiva movilización y asamblea en Ciudad Universitaria justamente denunciando lo que desde hace años venimos denunciando, que es la existencia de redes de trata en la provincia e intentos de secuestro nuevamente en la vía pública en la zona aledañas a Ciudad Universitaria. Bueno, el pedido de informe viene encadenado a una serie de informaciones en relación a la situación de las víctimas de trata en Córdoba, que tuvo como un epicentro muy alto, si ustedes recuerdan, allá cuando en el gobierno de la Sota se decide cerrar las whiskerías y se fija una legislación en ese sentido, y en ese momento había una Secretaría de Lucha contra la Trata. Eso, cuando asume el gobierno de Schiaretti, pasa a ser una subsecretaría dentro de la Secretaría de Lucha contra la Violencia de Género y la Trata que conduce Claudia Martínez. A partir de ahí es como que empieza una cuestión de mucha inacción por parte de esta secretaria, por lo menos es lo que aparece, ¿no? Y como paralelo a eso, los datos dicen de que Córdoba es una de las provincias que encabeza el
mal ranking de origen de las víctimas de trata. Por lo tanto, el pedido de informe se orienta a eso, a saber, bueno, qué se hizo en este tiempo, cuántos procedimientos, cuál es el equipo con el que se cuenta, porque en el medio hubo otros legisladores que también hicieron pedidos de informe en relación a, por ejemplo, la cantidad de personal, que es una de las demandas permanentes que existen en el seno mismo de esta subsecretaría. Y bueno, hay como, por un lado, este dato de que Córdoba encabeza esta lista y por otro lado, una falta de información acerca de, bueno, a ver cuáles son las acciones que se vienen llevando adelante, cómo funciona el refugio. Ustedes saben que hay un refugio en Córdoba. Bueno, todo esto está como, no hay ninguna información pública en los portales del gobierno, por lo tanto, el pedido de informe apunta a que vengan los funcionarios a dar explicaciones. La provincia cuenta con la Secretaría de Lucha contra la Violencia de la Mujer y Trata de Personas, cuyo objetivo es crear políticas públicas para acompañar a las mujeres víctimas de violencia y prevenir tanto el abuso sexual como la trata de personas. Ya sea a través de un allanamiento que nos activa el Poder Judicial. Nosotros en esa primera etapa, que es el primer contacto que tomamos ante la escena, ante un escenario posible de trata, es presentarnos en ese allanamiento junto con las fuerzas de seguridad y toda la disposición que se hace a partir de la investigación judicial. Y tomamos contacto, estos equipos toman contacto primeramente con la víctima o testigos para advertir si hay o no indicadores de trata. A partir de allí se eleva el informe y prosigue la investigación. Y eso en una primera instancia. Siempre que exista presunción de que alguien puede llegar a ser víctima de una situación de trata de personas, nosotros activamos los dispositivos de asistencia. Cuando hablamos con especialistas, sobre todo de cómo llevar a cabo una cobertura periodística, nos comentaban que es fundamental no revictimizar a alguien que haya pasado por estos procesos, sobre todo de explotación sexual, laboral o cualquier otro tipo de trata. Cuando nosotros hablamos con Mariana para que nos dé su testimonio, justamente le preguntamos esto. Ella insistió en querer hablar con nosotros y hablar a cámara para tratar de concientizar de cuáles son las nuevas formas de captación para luego ser ingresado o ingresada a una red de trata. Es justamente por eso que nosotros decidimos hablar con Mariana, que nos dio su testimonio y que por suerte lo pudo contar. A través de mi caso propio, de lo que me sucedió hace unos años atrás, me encontraba en una situación económica muy difícil, estaba pasando por una crisis y como cualquier persona salí a buscar empleo, salí a buscar trabajo a través del diario, enviando currículum por mail, me pasan una dirección, se comunica una representante de esta empresa diciendo que era la directora de esa consultora, para pasarme la dirección y darme el horario para que yo le confirmara si iba a ir a esa entrevista de trabajo. Me citan en un lugar público de aquí del centro de la ciudad de Córdoba. Me dirijo el día a la hora que tenía que llegar y me encuentro con que no había nadie. Me habían comentado que iba a ser una entrevista masiva donde iba a haber mucha gente, que también iba a ser entrevistada igual que yo. Y en un momento se acerca y se presenta como un empleado de la empresa diciéndome que me venía a buscar porque hubo un error, que me habían pasado mal la dirección. Suerte que tengo, hago sonar el número de la representante que me llamó de la empresa para quedar en esa entrevista y le suena el teléfono a este sujeto. Lo que hace él es darse a la fuga, ingresa nuevamente a la playa de estacionamiento del shopping. Y bueno, ahí doy aviso a la policía, lo empiezan a buscar, dando como resultado negativo porque no logran encontrarlo. Yo con todo esto hice capturas de pantalla, a lo que luego formulo una denuncia pública por medio de las redes sociales. En ese momento yo tenía Facebook, lo hice por ese medio. Al otro día, yo esto lo hice un lunes a la noche, al otro día tenía aproximadamente más de 2000 mensajes
de muchísimas chicas de otras provincias, de otras localidades también de acá de Córdoba, comentándome que también habían visto este sujeto y también habían recibido propuestas laborales de la misma forma que recibí yo, con nombres de otras empresas también. Nos pasó también algo desagradable. Yo por un tiempo me tuve que ir a vivir a otro lado porque recibí a 2 personas armadas que vinieron a mi domicilio a darnos un susto, vinieron a amenazarnos y bueno, desde ahí me tuve que ir un tiempo. Vínculos en Red me protegió a mí y a mi hijo. Y bueno, a los 10 días de que sucede esto, a partir de que tomó intervención la Policía Federal, a partir de que hice la denuncia en el 145, logran reprender a este sujeto, donde se llevó a cabo un allanamiento que dio positivo, porque en ese allanamiento encontraron computadoras con fotos de menores, de niñas, de niños también. El 25 de octubre se cumple un nuevo aniversario de la desaparición de Yamila Elizabeth Cuello, 9 años de la última vez que se la vio en barrio Coronel Olmedo, de acá de la ciudad de Córdoba. Desde El Resaltador tuvimos la posibilidad de conversar con Soledad, con su hermana, que la sigue buscando. Es importante recalcar que es el único caso de Córdoba como posible trata de personas que está siendo investigado por la Justicia Federal. Escuchemos a Soledad para que nos pueda contar cuál es la actualidad del caso y cómo continúa la búsqueda. En el expediente, mi hermana, son 12 cuerpos que tienen un expediente, mi hermana, en su expediente. Entonces le digo, bueno, nos sentaremos, leeremos y bueno, y apelamos. La Cámara Federal nos dio la razón a nosotros de que no podía pasar una causa así a homicidio, cambiándolo así como si nada. Y por otro lado yo decía, me quita las esperanzas a mí de que el hoy por hoy yo sigo firme buscando viva a mi hermana. ¿Por qué él me mata así las esperanzas? Encima que no le busca, el compromiso no está. Porque a mí, que no me vengan con que hay compromiso, si hubiese compromiso tendría una sola pista, hubiera salido de mi hermana y sabría algo. Entonces yo le digo, no hay compromiso y lo voy a seguir responsabilizando a ellos como poderoso y al Estado que no responde tampoco. El único avance que hay es por el acompañamiento que hemos tenido por las diferentes organizaciones y las pistas que nosotros hemos podido, la visibilización que se le dio al caso. O sea, como que la búsqueda la hicimos nosotros por parte del Estado, de Senestrari, de tribunales. Nunca tuvimos una respuesta ante nada, ni mucho menos, ni favorable ni no favorable. Por eso yo le digo que realmente la estarán buscando, porque a los únicos que se notó que la buscáramos, denunciáramos, visibilizáramos, es nosotros como familia, acompañados de las diferentes agrupaciones y junto a los medios alternativos. Una de las herramientas que utilizamos para poder realizar la producción de este programa es un informe que hizo la agencia de noticias Telam junto con otras ONGs que se llama Cautiva, que la verdad que es muy completo e invitamos a que lo puedan conocer. Sí, realmente es interesante y como decías vos, Nacho, lo utilizamos. Pueden buscarlo en la agencia de noticias Telam como Cautivas. Una de las que además, contarle a la gente, hay muchos números, cifras a nivel nacional e internacional. Y también hay una conceptualización, ¿no?, de un tipo de explotación sexual en estas redes de tratas que habla del tema de las barqueritas. Así es, así son denominadas a estas mujeres, niñas, adolescentes que son capturadas
y que conviven constantemente en tripulaciones, en embarcaciones, en el océano. Pasa mucho en la zona del límite de Paraguay con Argentina, en la zona norte de nuestro país. Y bueno, y se habla de que es un vacío legal para la investigación en cuanto cuando están en el mar, pero bueno, parece que el vacío legal no solamente en el mar, sino también en tierra firme. Sí, eso te iba a comentar. Lo que hizo Juan Maldonado en el segundo informe tiene que ver con el avance de la ley en materia de trata, tanto a nivel nacional, provincial. También algunos pedidos de informe desde la legislatura de Córdoba. Si te parece, vamos con el segundo informe de Juan Maldonado. La trata de personas es una problemática compleja que afecta a casi todos los países del mundo. Este sistema de esclavización que opera desde la clandestinidad es considerado el tercer negocio que más recauda dentro del mercado negro, detrás del tráfico de armas y el narcotráfico. Según un informe del año 2009 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas mueve alrededor del mundo y por año 32.000 millones de dólares y serían más de 2 millones las víctimas alrededor del mundo. Una investigación llamada Cautivas, que fue llevada a cabo por periodistas de Telam, funcionarios, ONGs y víctimas, reveló que si bien la vulnerabilidad económica o social de las víctimas es un factor clave para el reclutamiento, cualquier mujer puede ser una potencial víctima. Hay varios modos operando para... Lo que es la trata necesita varios pasos. La captación, el traslado, el acogimiento de esa persona en otro lugar. El traslado a veces es realmente necesario para sacarla de su entorno, para que no tenga cómo pedir ayuda. Y todos esos pasos tiene que ser con finalidad de explotación, porque la víctima sale con muchos problemas de salud psicológico y también, bueno, de salud de su cuerpo, porque para retenerlas sufren de adicciones, no solamente de psicotrópicos, adicciones de alcohol, tenemos problemas de hígado, tenemos chicas con cirrosis. En nuestro país existe el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Personas Damnificadas por el Delito de Trata, que depende del Ministerio de Justicia. Esta dependencia informó que entre el año 2008 y el año 2017 hubo 11.000 rescates, de los cuales el 46% de las víctimas sufrió explotación sexual y el 54% restante explotación laboral. A pesar de estas intervenciones del Estado, algunas víctimas y familiares de estas víctimas sostienen que la trata no sería posible sin la complicidad del Poder Judicial, del Poder Político y del Poder Policial. Mira, mi hermana desaparece el 25 de octubre. Ahora va a ser 9 años de su desaparición y si te tengo que decir si la justicia avanzó en algo o no, es no. La respuesta sigue siendo no, el Estado sigue estando ausente y yo lo responsabilizo porque es él el que tendría que darme respuesta a mí. Él hoy por hoy sí está visibilizada y como que está activa su nombre y su lucha es por todos los movimientos los cuales se sumaron las organizaciones mujeres, las de Ni Una Menos, las diferentes compañeras y los medios alternativos que nosotros contamos. Según la Procuraduría de Explotación y Trata de Personas, al año se realizan 19 sentencias, de las cuales existen 3 condenados por cada una de ellas. Los especialistas sostienen que las primeras horas luego de la desaparición de una persona son claves para la búsqueda. Algunas víctimas consultadas por el resaltador dijeron que la complicación se presenta a la hora de realizar la denuncia. Porque de hecho cuando mi hermana se desaparece recién a las 72 horas me tomaron la denuncia, que fue el tiempo que, o sea, el más importante fue el que nos dejaron solos. Y bueno, y es como que nosotros no pudimos tapar todos los lugares, todos los huecos que había. Y bueno, entonces como que si en primer momento me dejó sola, el hoy por hoy yo agradezco a todos los que me acompañan y a los que están.
Nacho, no sé si coincidís conmigo, pero una de las cuestiones comunes a todas las entrevistas es que nos mencionaban que para que existan estas redes de trata, tanto de explotación sexual o como también explotación laboral y los distintos tipos de trata que tipifica la ley, es la complicidad que tiene que existir entre el Poder Judicial, la policía, como también el poder político. Sí, por ejemplo, lo que nos contaba Soledad y también nos contaba Mariana es en esas horas que posteriores a la captación o a un intento de captación en cuanto a la denuncia policial, que muchas veces hasta no le reciben la denuncia por un protocolo que se debe esperar hasta 48 o 72 horas y que seguramente son las horas más importantes para reunir por lo menos algunas pistas. Sí, es lo que nos decían los especialistas. Y Mariana puntualmente nos decían, no me querían tomar la denuncia. Es decir, esto es una cuestión que ocurre, lo conocemos, sí. No lo tocamos de hoy, lo conocemos porque las distintas organizaciones sociales que viven este tipo de situaciones no lo dicen, ¿no? Uno va y no quieren receptar la denuncia. Bueno, Maxi, hemos tratado de hacer el abordaje periodístico de la mejor manera, por ahí con algunos errores en cuanto a vocabulario y en cuanto a las palabras utilizadas, pero hemos tratado de que sean pocos los errores. Sí, también queremos agradecer la participación de Nor Jiménez Martínez, quien es doctora en comunicación social y que además integra la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista, ¿no? Y también la red Alto el Tráfico, Alto la Trata, quien muy gentilmente desde Buenos Aires nos envió un video que tiene que ver con cómo hacer una cobertura y un abordaje periodístico cuando hablamos de trata. Nos vamos a despedir con ese video, nos volvemos a encontrar la semana que viene. No se olviden de visitarnos en www.elresaltador.com.ar. Maxi, te saludo. Hasta la semana que viene. Hacer una cobertura de casos de trata de personas con fines de explotación sexual. Es aconsejable dar cuenta de que se trata de un delito y de una violación a los derechos humanos que atenta contra la dignidad de las personas. En la cobertura se deberá tener cuidado de no dar detalles sobre las violencias ejercidas sobre la persona, si bien se hablará de las violencias, pero sin detalles como fotos, precisiones en cuanto a nombre, lugar donde vive, siempre pensando en que la persona debe tener la posibilidad de reinsertarse en la sociedad sin estigmatizaciones. Sí se deberá dar cuenta de las formas de captación, que pueden ser una historia amorosa, cumplir el sueño de un trabajo, de un viaje. Evitaremos terminología como turismo sexual, ya que no hay una clase de turismo, una categoría que sea sexual, sino que se trata de una explotación, o sea, mujeres, niñas, adolescentes u otras personas que son explotadas fuera del lugar donde viven o que son explotadas fuera del lugar donde vive la persona que realiza la explotación. La persona que paga por sexo, que es parte de esa cadena de explotación, a quien llamaremos cliente prostituyente, porque si los llamamos solo cliente parece una mera transacción donde las dos partes tienen igualdad en cuanto a la decisión de vender y comprar, y aquí se trata de una asimetría de poder, y eso también debe dejarse claro en la cobertura.